Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Hoy les vamos a presentar un programa que reúne algunos de los mejores trabajos de investigación realizados por el equipo de reporteros de Noticias 22. Iniciamos con un tema que puede causar rechazo: la alimentación con insectos. ¿Es la comida del futuro? Las tecnologías siempre han ido de la mano con la alimentación global. Conforme la población crece, hay un déficit de alimentación porque el campo no puede producir alimento para todos a la misma calidad, ¿no? Y lo que hizo la industria fue sobreexplotar el campo y el mar. Nosotros somos un pueblo que prehispánicamente se consumían los insectos, ¿no? Desde el mundo de los aztecas, de los otomíes, había un gran consumo de los insectos y que actualmente se sigue haciendo. La idea respecto a los insectos sería no tanto visualizarlos como alimentos del futuro, sino ya del presente, pensando en que estamos trabajando con recursos limitados. Moscas fritas a la francesa, galletas de orugas o barritas energéticas de grillos son algunos de los platillos que ya se encuentran disponibles en restaurantes y supermercados del mundo. Productos que han ganado terreno debido a que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura propone a los insectos como los potenciales alimentos para las generaciones del futuro, por dos razones: su alto contenido proteico y un menor impacto ambiental. Los insectos son proteínas 100% sanas, llamémoslo de alguna manera, porque carecen de grasas. Lo que tiene el puerco y la res, sobre todo, más la res que el puerco, es que generan grasas trans al ser quemadas. La cantidad de proteína de los insectos, sobre todo ya secos, es alrededor del 35 o 60%, que es superior, ¿no?, a otras fuentes alimentarias de este nutrimento. Y no solamente de proteínas, sino también tiene otros nutrimentos como vitaminas B1, B2, B6, C, D, E, K. Podrían ser un alimento central, pero piénsalo de esta manera: ¿con cuántos insectos te llenarías? ¿No? Entonces la cantidad de insectos que necesitas para estar satisfecho es muchísimo mayor a la cual podrías tú producir o la cual podrías tú encontrar en el ambiente en el que estés. En el mundo existen más de 1.900 especies de insectos comestibles catalogadas y en México se consumen más de 500. La FAO asegura que una dieta basada en estos invertebrados es saludable y sustentable porque su producción requiere un menor uso de recursos naturales: agua, energía y espacio. Expertos en soberanía alimentaria aseguran que para que esto sea posible es importante reglamentar su consumo desde lo social, lo político y lo agroecológico. No está clara, no, para nada, ni la reglamentación, ni el uso, ni el sobreuso, ni la sobreexplotación, ¿no? O sea, hay muchas cosas en el vacío, digamos, legal. En México enfrenta bastantes retos porque el campo ha sido abandonado sistemáticamente, al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Y a nivel internacional, los insectos siguen siendo plagas, entonces no se están considerando como un alimento alternativo. Hemos mencionado, ¿no?, cómo se suelen comercializar hoy en día los insectos, y suele ser así en cubetas, ¿no?, con condiciones o en condiciones pues, cuestionables, digamos, de higiene, ¿no? No sabemos de dónde vienen, si dónde fueron producidos, con qué agua se regaron esos campos. Desde 2018, la Unión Europea permite procesar insectos para producir alimentos. En sus tiendas departamentales ofrecen productos hechos con harina de estas especies o gusanos enteros. Esta industria tiene el objetivo de generar alimentos seguros para el humano basados en la economía circular. Pero la crianza, cultivo o producción de cada uno de los invertebrados requiere condiciones específicas según su lugar de origen. En México, por ejemplo, el chapulín es uno de los más consumidos y su recolección enfrenta serios problemas. Las cantidades, como les digo, a veces bajan hasta ser sobreexplotados, y entonces en Oaxaca los chapulines no son de Oaxaca, ¿no? Son de Puebla, o son de Tlaxcala, en su mayoría. Entonces, en un rango de 10-15 años no se ve como real que los insectos sean el alimento del futuro. Incluso desde la aceptación de cómo se ven, ¿no?,
cuáles son sus características sensoriales, las que provocan cuando uno los consume, y eso en cierta medida o en muy buena medida genera un rechazo al consumo de estos insectos o de estos alimentos. Otra opción alimenticia de última generación son los sustitutos de carne producidos con bioingeniería. Karen Rivera nos explica. Además de los insectos, una de las alternativas que buscan un equilibrio entre el consumidor, la salud de la tierra y la ciencia es la carne artificial. Un informe elaborado por la Academia de Ciencias de Estados Unidos asegura que 36 de cada 100 mamíferos que habitan el planeta son humanos, pero que 60 de cada 100 son su comida. Una cifra alarmante que muestra la demanda de este producto en el mundo. Las carnes que consumimos en la actualidad se dividen en tres: res, puerco y pollo. Son las únicas 3 proteínas animales que se consumen de manera masiva. Y eso afecta también a nivel internacional por la ganadería de exterminio. El mercado lo que ha hecho es nada más tener 5 productos en nuestra mesa en vez de los 30, 40 productos que producían la milpa, que producían los agricultores y que el mercado ha ido especializando. En 2022 abrió sus puertas en México la empresa Forma Foods, impulsada por investigadores del Tecnológico de Monterrey, que diseña sustitutos de carne a través de la bioingeniería y la bioimpresión, a base de 2 rutas tecnológicas distintas: plantas y vegetales, y el cultivo de células musculares de animales obtenidas de una biopsia de ganado. Esa carne cultivada sería exactamente igual al de la carne que se obtiene de una vaca. De hecho, pues nos inspiramos mucho en cómo se forma el tejido musculoesquelético en el animal para esas mismas condiciones de desarrollo, traerlas al laboratorio, inspirarnos en ese proceso biológico natural y darle esas condiciones en laboratorio de cultivo celular. Entonces, el tejido que obtendríamos mediante cultivo celular sería exactamente lo mismo, sería un análogo idéntico, solamente que se desarrolle ese tejido fuera de la vaca. Entre las ventajas de llevar a la mesa un filete creado en el laboratorio se encuentran la reducción de gases de efecto invernadero, una menor deforestación y pérdida de biodiversidad, así como la disminución de contaminación y consumo de agua. Aunque países como Singapur ya tienen entre sus menús platillos con pollo sintético, la carne artificial todavía no es un producto accesible para la sociedad por su valor económico. Mucho de los obstáculos que vemos ahorita en el mundo, no nada más en México, para llevar al mercado la carne cultivada es la regulación. El problema, el cuello de botella, y yo creo que es nuestra idiosincrasia porque queremos seguir comiendo como hemos consumido, como nos hemos alimentado por tanto tiempo. Todavía tenemos que decir nuestra alimentación es gracias a nuestros productores y a nuestros agricultores en México. La solución a esto es volver a las semillas, volver al campo más fuerte y volver a toda esa producción de gran variedad que antes teníamos y que históricamente teníamos. Hace falta que nos informemos, que lo retomemos y recuperemos justamente esa riqueza de la gastronomía mexicana que ha sido desplazada por otras, ¿no? O por influencias que no necesariamente son las mejores para el perfil de la población mexicana. Pasamos a otros asuntos. El pasado 5 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, aprobó la inscripción de la práctica cultural del bolero en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante su sesión celebrada en Kazán, Botswana. Vamos a conocer un poco más la importancia cultural justamente del bolero. Si negarás tu presencia en mi vivir. Con el paso del tiempo, el bolero no solo se consolidó como un género que llegó a los 5 continentes gracias a su difusión en radio, televisión y cine. También generó una expresión cultural. Aunque quiera olvidarte, ha de ser imposible. Hay quien decía que el bolero es una historia de amor en 32 compases. Haz que contigo mi calvario. El bolero ha sido
protagonista de un viaje muy largo, porque se inició, hasta donde sabemos, en Santiago de Cuba a mediados de 1880, bueno, la década de los 80 del siglo XIX, y de ahí pasó a La Habana. Que tiene un antecedente remoto, la bolera española, que al llegar al Caribe, en el Caribe se le incluye el cuarto tiempo y se hace bailable. En México no solemos bailar mucho el bolero, pero en Cuba se baila. Vida, te traigo un bolero. Ya en 1918 sabemos que se compuso en México el primer bolero. En Yucatán, en 1927, lo interpretó por primera vez, que sepamos, en México, y causó realmente una gran impresión. Cuti Cárdenas, que cantó aquí en México Para olvidarte a ti, eso le dio espacio inspiración a Agustín Lara para que en 1928 él escribiera su primer bolero urbano. Pero que nos lleva a toda una época de la presencia del romanticismo en el Caribe. Un género trovadoresco, porque originalmente fue un género que cantaban los trovadores, es decir, esos intérpretes que a la vez componían y que se basaban en poemas que primero leían en los periódicos, en las revistas, y poco a poco dio lugar a ciertos letristas, porque también hay toda una especialidad en la manera de construir las letras de los boleros. Rostro querido, no sabes guardar secretos de amor. Que es el gusto por la vida, el cantar, el convertir la poesía junto con la canción en un culto a la belleza, en un culto a la mujer, un culto a la vida. Y pertenece a la raíz de una lírica popular donde los compositores y las comunidades pueden hablar de sus sentimientos, de sus sensaciones. Aunque la inmensa mayoría de los boleros han sido compuestos a propósito de amor, desamor. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. Llega la radio, llega el cine que internacionaliza el bolero. Porque antes no existía el requinto, y desde que el Güero Gil lo incorporó, pues viene toda una manera incluso de pensar los instrumentos. Las maracas, es un poco todos los sentimientos asociados al bolero. Es una educación emocional en donde se manejan los códigos y los valores de nuestro pueblo. Pero a pesar de todo, Ahora, lograr la inscripción de una práctica como el bolero en el patrimonio de la UNESCO conlleva un proceso que es todo un desafío. Debido a su importancia en las manifestaciones sociales, la Secretaría de Cultura de México impulsó ante la UNESCO al bolero como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de la mano de Cuba. Tiene una característica muy especial, que es un patrimonio vivo. Y como es un patrimonio vivo que se está creando y recreando en todo momento, se transforma. Hay que aclarar que lo que se inscribe no es el bolero como género musical, aunque sea un género musical muy importante o un género raíz, como lo llamamos en la hoja de declaratoria. Lo que se registra es la práctica social comunitaria, a través de la cual pues, está vinculado al proceso identitario de los pueblos. A mi lado. Ceci lleva tanto tiempo trabajando en torno a este proyecto concreto de la inscripción del bolero como patrimonio cultural inmaterial. En 2018 fue en México el registro del PCI en la lista, en el inventario de México, y ya para el 2020 ya estábamos con Cuba de la mano haciendo el registro del expediente para la UNESCO. Para integrar el expediente se ha tenido que trabajar, y se venía trabajando con mucho entusiasmo, tanto de la parte cubana como la parte mexicana. Bastante complejo, muy
son formatos muy complicados en donde tiene uno que cubrir muchas definiciones, muchas localizaciones geográficas, identificar muchas formas de expresión, en dónde se da, cómo se da, qué cosas especiales se tienen cada uno. Aquí, por ejemplo, que el bolero tenga al requinto como un instrumento que se hizo específicamente para el bolero, le da una identidad especial. Digamos, como si fuera un trabajo de investigación, se tienen que ir generando las evidencias. En el centro están autor, compositor y arreglista, y ejecutantes, músicos e intérpretes. Esos son los que crean y los que recrean, ¿no? Y son el núcleo de los portadores. Es un trabajo que concentra, más bien aquí sí que se expande en diversas áreas, porque al bolero, tiene mucho que ver con la vida cotidiana. La esperanza que adoro. El que sigue ya es de los investigadores, escritores, musicólogos, antropólogos, todos los que documentan, los promotores culturales, los que ayudan a articular para que las cosas se den y reforzar mucho la autogestión de los portadores. Cuanto más robusta sea la fundamentación, justificación institucional, mediática, histórica, sociocultural, pues eso obviamente fortalece a la solicitud. Me parece que nos ha ido bien, cayó muy bien la idea, se han hecho reuniones, se han hecho coloquios y bueno, vamos bien, esperamos tener muy buenas noticias ya muy pronto, ¿no? Bueno, y una vez hecha esta declaratoria, se requiere un trabajo de salvaguarda de este patrimonio que ya pertenece a toda la humanidad. No necesito una razón. La declaratoria va firmada de manera binacional y esto compromete a las autoridades eventualmente apoyo, eventualmente recursos, tienen una responsabilidad mundial, no solo de cuidar, sino de preservar, de enseñar y que las nuevas generaciones también se apropien de él. El plan de salvaguardia en su primer eje pudiera parecer que no tiene nada que ver con la música, porque es el de formación y educación. Y los talleres, pues dentro de nuestro plan de salvaguardia, por ejemplo, tenemos el taller de reparación de laudería, de reparación de instrumentos, de derechos de autor, por ejemplo, para los nuevos compositores que sepan qué tienen que hacer para poder registrar su obra. Hay un compromiso político institucional, es decir, que eventualmente la autoridad no podría emitir políticas culturales que de alguna manera atenten directa o indirectamente contra la práctica comunitaria. Lo mismo que en el eje 2, entonces la visibilización y la sensibilización, que se escuche, que se conozca, que todo. Ahí también son las tardes de bolero o la bohemia de bolero que hacemos en el Museo Nacional de Culturas Populares, que son gratuitos. Mirar las noches de luna junto a... Eso va a revitalizar las industrias culturales. Habrá seguramente muchos homenajes, habrá muchas tertulias y nos parece muy interesante que sea una fiesta popular. Que lo mostremos, que hagamos programas de televisión, obras, que se les conozca a los portadores, ¿no? Que se visibilice y finalmente... Gracias a esta declaratoria, eventualmente las instancias encargadas del plan de
de salvaguardia, pues pueden solicitar a las autoridades educativas la inserción del bolero como una temática en el currículum de educación básica o media superior. Una invitación importante a componer, a que haya nuevos compositores de bolero. Y bueno, existe esta forma tradicional del bolero, pero eso no significa que no pueda modernizarse y que no pueda llevarse al gusto de las nuevas generaciones. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. Seguimos hablando de patrimonio, pero en otra área. En fechas recientes se lanzó una advertencia para actuar en forma urgente ante el proceso de deterioro de la pirámide de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, uno de los 3 principales recintos de Teotihuacán. En la primera parte de este reportaje vamos a descubrir la importancia de esta edificación. El Templo de la Serpiente Emplumada es la única edificación aquí en Teotihuacán que tiene esculturas en su fachada. Vamos a conocer un poco más de su historia. Se construyó aproximadamente entre el año 100 y el 250 después de Cristo. Su función es completamente ritual, es un templo que está ornamentado con esculturas en piedra que nos hablan de la asociación con el agua. Todos sus atributos están asociados al agua, a rituales de fertilidad y de renovación. En este caso es uno de los mejores ejemplos y el único ejemplo en todo Teotihuacán que tenemos ornamentos con escultura en piedra. En la más parte de la ciudadela, de la ciudad de Teotihuacán, lo que tenemos es pintura mural. Aquí es escultura, es el único edificio que se ornamentó con escultura. Los teotihuacanos decidieron sacrificar el templo, lo quemaron, lo taparon y construyeron una plataforma encima para tener un templo más grande. En los costados volvieron a dibujar la serpiente y una especie de cocodrilo mítico. Para el año 600 después de Cristo, la ciudad fue abandonada. Esto se conservó porque estuvo enterrado. Y en 1917, Manuel Gamio empieza a hacer una excavación arriba, encuentra una cabeza de serpiente, sigue excavando, le lleva 5 años excavar y hace este pasillo, ¿no? Saca toneladas de tierra para poder dejar expuesta nuevamente esta fachada. Las esculturas mejor conservadas son las que están en la parte superior porque no fueron incendiadas y se mantuvieron lejos de los turistas, no así las que están en la base de la construcción. Y lo que tenemos es una cabeza de serpiente con rasgos felinos, tallada en piedra en una toba volcánica, adornada con un poco de estuco que le da el color a los colmillos y con un rosetón que simula plumas, ¿no? Estas plumas estaban pintadas en color rojo, todavía conserva un poquito de ese color o de esa tonalidad, y el cuerpo va ondulando, y en cada ondulación, como verán acá, tenemos conchas, caracoles, ¿no? Todo es un atributo, son atributos de agua, todo lo que tenemos aquí. Desde que quedó expuesto el Templo de la Serpiente Emplumada para que fuera visitada por el público, el clima, el agua, la temperatura ha ido deteriorando cada una de las esculturas. Actualmente se está proyectando la edificación de una techumbre, la cual ayudaría a su conservación. ¿Qué les parece si conocemos más de este proyecto? Es cubrir toda la fachada con todo este espacio, ¿no? Y eso va a atacar uno de los principales factores de deterioro, que es la lluvia directa, ¿no? Y nos va a ayudar también a que la humedad de condensación o la humedad relativa no sea tan alta en las madrugadas. Entonces vamos a disminuir 2 grandes factores de humedad. El despacho 2 Puntos Arquitectura, representado por Javier Moctezuma, fue el ganador del concurso para la realización de esta obra. La techumbre cubriría una superficie aproximada de 700 metros cuadrados, 30 metros de largo por 26 metros de ancho. Esta ayudaría a proteger las esculturas de la humedad y el clima. Las sales cristalizan y lo que hacen es romper los poros, cristalizan en los poros y lo que hacen es romper la estructura cristalina de la piedra. Al crecer el cristal de sal, empuja los otros cristales de la piedra y los va rompiendo. Y se da un proceso de arenización, que es el que tenemos aquí, ¿no?
se vuelve arena la piedra. El jurado, integrado por representantes del INAH y del Colegio de Ingenieros Civiles de México, informaron que el proyecto propone una techumbre fuerte, resistente, traslúcida, ligera, de fácil mantenimiento y con una durabilidad estimada de 30 años. Además, solo sería visible desde la plataforma adosada. Aquí se ve un área preocupante porque se está cayendo piedra, pero también esto que está aquí, que se está cayendo, esto no es piedra. Esta es una pasta de sacrificio que nosotros ponemos. Ahorita no la hemos puesto desde hace como 2 años porque estábamos esperando precisamente el proyecto. Pero esta pasta se pone y hacemos un modelado para aparentar que es piedra. Noticias 22, Alberto Aranda. Inteligencia artificial y educación en unos instantes. Volvemos. Publicar libros en sistema braille es un reto para las editoriales. También lo es la distribución y divulgación de estas obras elaboradas mediante un mecanismo táctil destinadas a ciegos y débiles visuales. Veamos esta pieza de Óscar Cortés. La ceguera es la segunda discapacidad más frecuente en México según el INEGI. Durante el siglo XX, la población que sufría debilidad visual tuvo acceso a la literatura e historia, principalmente a través de los textos en sistema braille. Luis Braille, pues inventó lo que se conoce como el signo generador, 6 puntos, que se pueden ir suprimiendo, que en la combinación, suprimiendo algunos, se hacen las letras del alfabeto y de ahí ya se pueden formar palabras y textos completos. Para descifrar estos signos en relieve, se necesita de un proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar la habilidad sensorial, para identificar los signos y desarrollar su comprensión de lectura. Prácticamente todo el siglo XX fue el único medio de acceso a la información escrita. A pesar de su importancia, la edición de libros en este lenguaje es muy limitada. Puedo decir que el 95% de los materiales de lectura, que se publican son inaccesibles para las personas ciegas o con baja visión, y del restante solo el 0.5% se hace en braille. En las últimas décadas, esta baja producción también corresponde con el aumento en el uso de la tecnología parlante, que viene en prácticamente todos los teléfonos celulares. Si una persona que se está quedando ciega, que nos ha tocado muchísimas personas que se quedan ciegos por X causa, a lo mejor son ya personas adultas, optan por la tecnología. ¿Por qué? Porque ¿para qué aprendo el braille? Y mal hecho, porque eso te hace ser analfabeta. Puede suceder un fenómeno parecido, pero habría que contextualizarlo mejor, que las lenguas originarias ya disminuye en su manejo cotidiano, en su necesidad de seguirlo reproduciendo entre su medio, pues van a disminuir el número de personas que escriben y leen el braille. Para eso el braille es para mí en lo particular, muy importante y es fundamental para nuestro aprendizaje y conocimiento. Para mí el audio ya lo veo como un complemento adicional al braille, más no como una sustitución. Los costos de publicar en braille es otro desafío que es necesario enfrentar. La producción editorial en braille es 300% más costosa que la edición en tinta y su elaboración es artesanal. Al ser alzado de hoja por hoja para poder empezar a ensamblar el libro, después de esto se va a la perforación y después al engargolado. Para incentivar su manufactura, en el año 2014, México firmó el Tratado de Marrakech. La ley está poniendo de que todas las personas con discapacidad pueden agarrar cualquier libro sin pedirle permiso al autor y lo voy a hacer en braille, lo voy a hacer en formato audible, ¿no? Porque lo necesito yo. Pero aunque ya se cuenta con este marco normativo más amplio y no hemos visto el aumento en la producción. En el país se producen libros de educación básica en braille por parte de la Canalitec. Sin embargo, son insuficientes. En la cuestión académica, por ejemplo,
Hay personas ciegas que están ya a nivel de universidad y los libros no se hacen para ellos. Mientras que las editoriales privadas, en su mayoría prefieren editar clásicos universales, aunque muchas veces las historias sufren modificaciones. Caperucita Roja, a lo mejor en su historia original, tiene 100 páginas, en braille se te va a ir al doble. ¿Qué hacen? Empiezan a editar, a cortar. Entonces la historia no es completa. Muy curioso, mira, de las 7.600 bibliotecas aproximadamente que hay en el país, solamente de todo este mundo de bibliotecas a nivel nacional, solamente 130 salas braille. Hay 130 salas braille, pero con muy poco acervo. En braille tenemos 3.000 ejemplares, cerca de 1.200 títulos. En audiolibros tenemos 600 títulos y pues los últimos recursos en tecnología adaptada. Eso te da una dimensión de lo que hay que hacer. Para ampliar esta oferta existen muchos esfuerzos individuales. Constantin Editores, por ejemplo, trabaja en la edición de relatos que desde su concepción están diseñados en braille. Mientras que en la Biblioteca de México ofrece una amplia gama de actividades y talleres que permiten aprender el sistema, así como disfrutar de la literatura y el conocimiento. Termino quizás con aquella expresión que formuló alguna vez Carlos Fuentes. El acceso a la lectura nos permite ampliar nuestro horizonte del conocimiento, ¿sí? Y a eso nos dedicamos, ampliar el horizonte de conocimiento de todas las personas con discapacidad. Noticias 22, Óscar Cortés. Cambiamos la página informativa. El fentanilo es un potente fármaco utilizado como analgésico, pero su presencia como droga ilegal en las calles ha hecho sonar las alarmas en muchos países. Vamos a conocer más de este opioide sintético. Uno de los retos específicos de la medicina a lo largo de los años es la búsqueda por combatir el dolor. En las cirugías, por ejemplo, la anestesia ayuda a frenar los impulsos nerviosos del paciente, pero un exceso de esta puede acabar con su vida. En este contexto, surge el fentanilo, opioide sintético 100 veces más potente que la morfina y que funciona como un anestésico capaz de quitar el dolor y relajar el músculo. El fentanilo surge en los años 60 y se empieza a utilizar en los 70. Fue sintetizado por el doctor Paul Janssens en Bélgica. El fentanilo es totalmente sintético. Se hizo buscando un fármaco que tuviera la capacidad de tener un efecto muy rápido y que llegara al sistema nervioso central en muy poco tiempo. Desde la década de los 60, el fentanilo médico se produce en distintas presentaciones, desde inyecciones hasta parches que se colocan en el cuerpo y controlan el dolor hasta por 72 horas, lo que beneficia a pacientes con enfermedades terminales como el cáncer. Esta molécula sintética funciona igual que los opioides naturales del organismo, como las endorfinas, que bloquean la percepción de malestar. Sin embargo, las moléculas que se producen en el organismo se liberan cuando se necesitan y sus efectos son breves y localizados. Pero el fentanilo tiene efectos dispersos y duraderos. Además, genera tolerancia y dependencia. No se fue a la calle el médico. El médico está bien controlado y se usa bien. Se fue a la calle la receta o las recetas para hacer fentanilo, porque hay varios, yo conozco al menos 4 métodos que están publicados. Y entonces, pues de manera ilícita comienzan a surgir estos fentanilos sintetizados, pues en garages, en casas, en laboratorios clandestinos. Es fácil hacer el fentanilo si uno conoce química. Es una droga, adulterada y adulterante. Es decir, cuando se hace para el laboratorio, se hace con un método puro y lo que obtienes es nada más fentanilo y ya. Empezó siendo adulterante, pues pegándose otras drogas, ¿no? En particular a la heroína, a la cocaína y a la metanfetamina, al cristal. Hacerlo es fácil y relativamente barato, pero hacerlo cuidando todos los procesos, que tenga una pureza entre el 95 y el 105%, que no tenga ninguna otra sustancia que acompañe, que vaya a causar daño, eso es lo que eleva el costo.
Entonces, por eso este fentanilo que anda en las calles es tan mortal, porque pues contiene cualquier cosa. Por ejemplo, se utilizan solventes orgánicos para cristalizarlo, es decir, para hacer ya las purificaciones finales. Es altamente modificable, por eso yo quisiera que quedara claro que más que hablar de un fentanilo, hablamos de fentanilos. Por su facilidad para ser producido y su potencia, el fentanilo se ha convertido en un negocio seguro en el mercado ilegal. La molécula del fentanilo es tan potente que con 1 kilo se puede generar 500.000 de dosis mortales. Para tener una idea, de acuerdo con cifras oficiales, en 2021 se utilizaron en México 4.6 kilogramos de fentanilo farmacéutico, lo que ayudó a las cerca de 4,000 cirugías diarias realizadas en el Seguro Social. Pero se decomisaron casi 2 toneladas de fentanilo ilegal. El fentanilo en cantidad casi inmediatamente, hablo de unos cuantos, en segundos, pues en un muy poquito tiempo ya puede entrar al cuerpo. Si yo lo doy por vía intravenosa, en 30 segundos una persona puede estar anestesiada. Cuando esta misma sustancia se inyecta, por ejemplo, junto con la heroína, pues en unos cuantos segundos se va a experimentar la euforia, una enorme euforia. Fácil de producir, almacenar, transportar y generar dependencia, el fentanilo se convierte así en un gran negocio. En países como Colombia, 1 kilo de esta sustancia cuesta $1,400, pero genera una ganancia de hasta $1 millón. Estas ganancias se deben en gran medida a los mecanismos de producción que no tienen los lineamientos de sanidad de grado laboratorio requeridos para el fentanilo farmacéutico. Lo que pasa es de que al momento del proceso de elaboración, entonces si usted tiene que utilizar un solvente orgánico puro al 100% y le sale carísimo, entonces ¿qué hace? Usa gasolina, así, de ese nivel. O bien que tiene que utilizar algún ácido que tenga muy buena calidad de tipo farmacéutico, usted se compra ácido de batería y se lo echa. Y entonces en lugar de pagarle, le doy un ejemplo nada más redondeando, en lugar de pagar 1,000 pesos, paga 10. El nuevo fenómeno es que ahora al fentanilo le ponen cosas, más allá de las impurezas. Entre las cosas que le ponen se llama gilacina. También, desafortunadamente, también es un medicamento veterinario. Las drogas mezcladas con fentanilo son extremadamente peligrosas y es posible que muchas personas no sepan que lo están consumiendo. Sus presentaciones en calle van desde aerosol nasal, gotas para los ojos, golosinas pequeñas o pastillas. Debido a su potencia, normalmente se fuma porque si se ingiere, la dosis puede ser letal. Y son las sustancias con las que se mezcla las que provocan consecuencias como las heridas graves en la piel. Al mezclarlo con gilacina o con metanfetamina, con el cristal, también la metanfetamina es vasoconstrictora. Entonces se pone en las venas, produce una vasoconstricción generalizada, no circula bien la sangre y cuando esto es de manera repetida, la piel empieza a necrosarse, a morirse. Entre los retos que existen para enfrentar este contexto es que las dependencias a más de una sustancia modifican el tratamiento tradicional que se ha orientado a una sola droga. De ahí que la prevención sea una de las mejores alternativas. Bueno, lo primero es no perder los programas que se llaman de reducción de daño. Tenemos varias poblaciones. La población que no consume, y hay que decirles, es uno de los momentos más peligrosos para consumir porque cualquier cosa podría estar adulterada. Noticias 22, Karen Rivera. Seguimos hablando de dependencias, pero en otro orden. Con frecuencia asociamos las adicciones a la juventud, sin embargo, la tercera edad es una etapa que conlleva peligros en cuanto a la dependencia de sustancias y medicamentos, así como de plataformas digitales y redes sociales. Este es el reportaje de José Antonio Hernández. México está empezando a tener arrugas. Su población está envejeciendo aceleradamente, lo que representa un problema para el sistema de salud pública.
Realmente nuestro país se enfrenta ya al envejecimiento del envejecimiento poblacional y con una gran desventaja, que es el hecho de que como sociedad no nos hemos preparado para enfrentarnos a este envejecimiento de la población. Según cifras del INEGI, suman casi 18 millones de adultos mayores en México. Este grupo poblacional geriátrico presenta un envejecimiento patológico, con enfermedades crónicas, pero además con múltiples complicaciones asociadas a estas enfermedades. Por lo tanto, pues niveles importantes de discapacidad, grados de dependencia importantes. Realmente la condición de las personas mayores en nuestro país pues es una condición muy deficiente en todos los aspectos. Además, se ha registrado en esta población el aumento en el consumo de sustancias tanto legales como ilegales. Se habla de que posiblemente el 10% de las personas adultas mayores pues tienen algún problema con algún consumo de sustancias, sobre todo alcohol, también tabaco, a veces va asociado tabaco y alcohol, abuso de benzodiazepinas, pero también otras pastillas como analgésicos o laxantes. Por precisamente estas situaciones emocionales, estos cambios, estas series de duelos a los que se enfrenta la persona mayor. La pérdida de la funcionalidad, la pérdida de un rol social que nos genera pues depresión, tristeza, la disminución en la comunicación, a veces con la familia. Según los especialistas, la pandemia agravó el problema. Consumen de manera solitaria, aislados en sus casas. Esto con la pandemia con certeza se ha de ver agudizado con muchas personas que estuvieron aisladas consumiendo pues alcohol y si tienen además la pastillita para dormir u otros medicamentos. Son temas que se han vuelto tabús tanto social como familiarmente. Ser mujer y anciana, pues nadie lo piensa, que una mujer, mi abuelita, ¿no?, pueda estar abusando del alcohol. Eso ni siquiera se reflexiona o se piensa. Por lo regular, las mujeres también, no solamente de manera aislada, sino que van escondiendo las botellas en la casa para que cuando lleguen, pues los familiares no se den cuenta. Se distinguen dos tipos de consumidores dependiendo cuándo empiezan con el consumo, de inicio temprano o de inicio en edad tardía. Quien es dependiente de toda su vida que ingiere alcohol y que en la vejez se va incrementando, y quien por esta serie de pérdidas al llegar a esta etapa de la vida y que no tiene las herramientas suficientes para irse adaptando a estos cambios, comienza a ingerir una serie de sustancias que van desde el alcohol hasta fármacos. La marihuana es una sustancia que por lo regular se inician en edades más tempranas y se envejece consumiendo esto. Es muy difícil que a mi edad yo empiece a consumir marihuana, ¿no? Esta población que ya ha envejecido, ni siquiera ellos consideran que tienen un trastorno por abuso de sustancias. Y para sorpresa de muchos, entre las personas adultas mayores, las adicciones se extienden hasta los dispositivos móviles. Actualmente también otra adicción que estamos viendo con frecuencia en la población geriátrica es la adicción a las redes sociales, que también nos está generando un nuevo problema, que es problemas de sueño. Los trastornos de sueño son un problema frecuente en esta población, y que ahora el paciente dice, ¿por qué no se durmió? No, pues desperté y mejor me puse a ver el celular. Es un problema multifactorial y aunque el proceso de envejecimiento es individual, interviene la familia, la sociedad y las instituciones. Lo que es una realidad es como uno viva la juventud, muy seguramente así vivirá su vejez. ¿Usted cómo está viviendo su juventud? Noticias 22, José Antonio Hernández. Pasamos a otro asunto también de gran interés.
Inteligencia artificial y educación es un binomio que parece prometedor, pero ¿estas nuevas tecnologías pueden potenciar el desarrollo escolar? Vamos a verlo. La inteligencia artificial es un recurso tecnológico que ha estado disponible desde hace por lo menos 2 décadas. No obstante, la reciente aparición masiva de la denominada inteligencia artificial generativa ha desencadenado una serie de preocupaciones y reflexiones en torno a su uso. Esta responde a la capacidad de los recursos tecnológicos para responder de una manera conversacional a búsquedas y preguntas planteadas por los usuarios, valiéndose de la recopilación de información disponible en línea. Existe consenso sobre el impacto que tendrá en amplios campos de la actividad humana. Uno de ellos es la educación. Lo que nos debe preocupar y ocupar es cómo este volumen que tú mismo referías, tan amplio de información, hace complejo el entendimiento de los sistemas de socialización, de los esquemas de generación de un qué es real, por ejemplo. No vamos a entrar a ese tema, ¿no? Pero el día de mañana sí que vamos a ver confrontadas las mentes de las pequeñitas y los pequeñitos ante nuevas formas de tener que hacer pensamiento crítico. A lo mejor en nuestro momento el pensamiento crítico no tenía que pasar por determinar si este video o esta imagen es real o no. Que están automatizando el conocimiento ya dado. Digamos, están recuperando de información y aunque parezca casi mágico cómo son capaces en un tiempo extraordinario de mezclar millones de bits para escribir un texto, un poema o una canción o una imagen, ¿no? Nada de esto tiene que ver con la capacidad humana de creación de nuevos contenidos, ¿no? Estamos maquilando información y esa maquila puede costarnos mucho en términos de los efectos que tenga del empobrecimiento cultural que podríamos vivir si no ponemos un freno a todo esto. Las posturas en torno a la inteligencia artificial generativa se debaten en 2 extremos. Entendida como una herramienta, su beneficio o no depende de su uso. La deslumbrante capacidad de este recurso para poner en diálogo al usuario con un potencial interlocutor omnisapiente tiene, sin embargo, sus límites, pues se trata de la organización y automatización de información. Concepto que es solo la primera base del conocimiento humano, que, por otro lado, se funda en una base social que va más allá de la tecnología. Los saberes no son solo información, y eso es un principio que tenemos que entender muy bien. Todo lo que es solo información es digitalizable. Una canción es digitalizable. Un video es digitalizable. Una, no sé, tabla de una base de datos. Todo lo que es sujeto a la digitalización, por definición, es información. Los saberes son más que información, ¿ok? Los saberes tienen componentes que trascienden la información porque dependen de un contexto específico. Nuestra capacidad de aprender no solo está en nuestro cerebro, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia no existe la palabra, pero cerebralizando nuestras capacidades cognitivas, afectivas, nuestras capacidades de entender el mundo, entendernos a nosotros mismos y poder establecer conexiones efectivas y propicias entre otras personas. Y eso se da en un salón de clase cuando todas las personas involucradas están de cuerpo presente. Si bien se puede reconocer que la inteligencia artificial, y en particular la inteligencia artificial generativa, aporta información para el desarrollo de conocimientos y habilidades de índole práctica, su uso en la educación y en el desarrollo de formas de conocimiento más elaboradas plantea un reto para todo usuario. Si yo paso la mitad de mi tiempo, de mis calorías cerebrales, discerniendo, tratando de entender qué es falso y qué es verdadero, imagínate, voy a tener un déficit de energía cerebral para en efecto empezar a procesar, generar un pensamiento crítico y por última, entender lo que está pasando. Es por ahí donde viene el reto y entonces otra vez la capacidad de acotar se vuelve fundamental. Bueno, ya lo veíamos, la educación no solo es información, sino que incluye procesos emocionales y sociales. Ese es uno de los desafíos que ofrece la inteligencia artificial en el ámbito escolar. Veamos la segunda parte de este reportaje. Lourdes Epstein Cali Mayor
se pronuncia por un equilibrado término medio en relación a la inteligencia artificial en la educación, tecnología que por otro lado parece ser ineludible y de la que reconoce la capacidad de facilitar tareas en muy variados ámbitos. La línea, yo creo que de consideración en particular desde la educación para la inteligencia artificial es ponernos muy claros en los marcos de referencia para entender si estamos usando esta tecnología o la tecnología nos está usando a nosotros. Y esto en todos los niveles. Ahora, hablando de niveles de educación y el uso de estas tecnologías, y permítame una analogía un poco ruidosa, ¿no? Pero es como el tema de ciertas drogas que hacen mucho más daño si el cerebro de los estudiantes es joven, ¿no? Francamente creo que quienes estamos hoy en día metidos en el tema de inteligencia artificial tenemos que estar en una fase de diagnóstico. ¿Por qué? Porque las regulaciones que nosotros implementemos tienen que ser más inteligentes que las que intentamos implementar con las redes sociales. Todos los ejercicios de regulación de redes sociales han resultado en un fracaso. Son buenas intenciones, pero para lo que estamos tratando de lograr no están logrando. ¿Por qué? Porque las hacemos al vapor. Entonces, hoy en día, si queremos que la inteligencia artificial no altere o afecte de manera dramática nuestra capacidad de ser sociedad, lo importante es pensar, sentarnos, conversarlo. En su labor profesional, Marcelo Torres tiene la oportunidad de platicar con docentes, autoridades e incluso editoriales en diversas regiones del país. Afirma que el desarrollo de competencias tecnológicas para la operación de recursos como la inteligencia artificial es una agenda pendiente, pues considera que en ese ámbito estamos rezagados a nivel mundial e incluso latinoamericano, ni siquiera cerca de donde deberíamos estar. Por un lado, la capacitación del personal docente. No se vale que le pidamos a las y los maestros que enseñen algo que no les hemos enseñado a ellos. Eso es casi sentido común, pero luego se nos olvida, ¿no? Entonces, sí creo que desde el orden gubernamental es importante que haya políticas que nos permitan que esta capa de personas responsables de la formación se sientan a su vez cómodos. El problema es que no estamos dimensionando adecuadamente y, como ya lo dijeron muchos expertos, no tenemos un marco legal que organice y cuide de que el resultado de todas estas tecnologías sea el bienestar común, ¿no? Y, por supuesto, el hacer, en el caso de la educación, en hacer procesos más efectivos. Gracias por habernos acompañado en este recuento de trabajos de investigación de nuestros reporteros. Esperamos que lo hayan disfrutado. Muy buenas noches.